Pois a todas e todos, como decía antes, gracias Nair. Hoxe vamos a ver o seminario web Propiedade Intelectual, protexendo a creatividade no mundo actual. Temos 30 a 40 minutos para falarvos deste tema, de acordo, co cal iremos rápidos como sempre, xa sabedes que se vos vai pasar a presentación, co cal despois podedes analizar con calma os datos. Sin máis, comezamos, se queres, por favor, Almudena. Deixe aí. Deixo-vos con Almudena, despois rematarei eu o seminario. Bueno, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Nair. Vamos a comenzar, como dijo Antonio, vamos a comenzar rápido. Vamos a dar píldoras y vamos a empezar, voy a empezar diciendo qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y otros titulares, como pueden ser los artistas, los productores, etcétera, respecto de obras y prestaciones fruto de su creación. Una vez que tenemos el concepto, vamos a ver en qué marco normativo nos estamos moviendo, ¿no? Y quién es la normativa legal que protege a los autores. Pues en primer lugar tenemos a la Constitución española en el artículo 33, que regula el derecho de propiedad. Bueno, pues la propiedad intelectual es un tipo de propiedad y como tal está cumpliendo una función social, ¿no? Y por lo tanto se encuentra limitada a través de las leyes. Y la principal limitación que nos encontramos aquí en la propiedad intelectual es que está limitada temporalmente, es decir, no es un derecho que se concede para toda la vida, no es perpetua. Esta propiedad está limitada durante un tiempo, si bien durante ese tiempo está protegida. Cada vez que queramos llevar a cabo un acto de explotación, nos encontramos que está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Después tenemos la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual es la norma base y es la norma por la que se regulan los derechos de la propiedad industrial y los límites y excepciones a esos derechos. Tenemos también el Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre que regula determinados derechos de propiedad intelectual, ¿no? Sobre todo nos regula los límites y las excepciones y son fruto de transposición al derecho español de la Directiva 2019/790, que es la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Por último tenemos en la normativa española el Código Penal en los artículos 270, 271 y 272 que regula los delitos contra la propiedad intelectual. Propiedad intelectual que tenéis que tener claro que en nuestro ordenamiento jurídico se refiere a creaciones propias del intelecto, no, es decir, a creaciones artísticas. No las confundamos con las creaciones propias de la industria, que esas son fruto de la propiedad industrial. Bien, con este caso nos referimos a propiedad intelectual. En el ámbito internacional tenemos bueno, pues dos convenios importantes, es decir, el convenio de Berna y el convenio de la OMPI de 1996. España, como es parte de esos tratados, pues también tiene que aplicarlos. Me voy a fijar un poco en el convenio de Berna, porque el convenio de Berna nos va a dar los principios por los cuales se van a regir la propiedad intelectual en todos los países firmantes del tratado, ¿no? Pues Berna marca tres principios. En primer lugar, el principio de territorialidad, que implica que donde yo vaya a explotar la obra va a determinar la legislación que voy a aplicar. Tanto si yo voy a llevar a cabo la explotación de una obra en España, va a ser la legislación española, y si la voy a llevar a cabo en otro país, será ese otro país el que me va a aplicar la legislación de propiedad intelectual. El segundo principio es el principio de protección automática, que marca sobre todo la diferencia con la propiedad industrial. La propiedad industrial, para que yo sea titular de derechos de la propiedad industrial, necesito registrarla. Con la propiedad intelectual, no. La propiedad intelectual implica que las obras intelectuales se protegen por el simple hecho de haber sido creadas. Es decir, si yo soy un autor y creo una obra, no necesito registrarla para que pueda ser titular de esos derechos de explotación de la obra.
En realidad no hay ningún requisito adicional, el único requisito es que yo sea el creador de la obra y que esa obra sea original. Y el tercer principio sería el principio de trato nacional, que implica que las obras de los nacionales de un territorio van a estar protegidas en el resto de los países miembros. Por ejemplo, la obra de un autor inglés se va a proteger en España con el mismo alcance que se protege la obra de un español y viceversa. Un autor español estará protegido en territorio inglés de la misma manera que un nacional de Gran Bretaña. Luego tenemos las directivas europeas, no os olvidéis que España forma parte de la Unión Europea y por lo tanto son de aplicación la 29/2001 y la 2019/790, que es la más relevante que habla de derechos de autor en el mercado único digital. Bien. En estas directivas se va a establecer como principios básicos que cualquier acto de explotación que se vaya a llevar a cabo sobre una obra protegida va a requerir del consentimiento de su titular de derechos, independientemente de si yo esa utilización la voy a llevar a cabo con fines comerciales o no. Que hay mucha gente que confunde, ¿no? Bien, la norma básica es que se requiere siempre el consentimiento del titular. Y vamos a ver qué es lo que protege la propiedad intelectual, ¿no? Pues la ley de propiedad intelectual lo que protege siempre son obras originales. Un libro, un artículo, un programa de televisión, un programa de ordenador. Es decir, tener en cuenta que la ley de propiedad intelectual en su artículo 10 enumera una serie de obras protegidas, pero todas esas obras protegidas que nombra no es una lista de números clausus, es decir, no es una lista cerrada, es una lista ejemplarizante, ¿no? Si mañana hay otro tipo de obras en formato digital que se pueden llevar a cabo, pues estará protegido también, ¿no? Lo segundo es que efectivamente tiene que ser una creación original, ¿no? Una creación original. ¿Y qué se entiende por creación original? Pues aquella que es fruto, dos cosas. Primero, que es fruto del intelecto y además que es fruto de decisiones libres y creativas de ese mismo autor. Es decir, no es fruto una obra que viene impuesta por unas reglas del juego, ya no sería una obra original ni una obra libre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo principal es que sean obras originales, frutos del intelecto del autor y de una decisión totalmente libre. Bien. Vamos a seguir. Otra cosa que no se protege, y esto es importante, no se protegen las ideas. Lo que es objeto de protección es la originalidad de la creación, pero no la idea. Por ejemplo, yo hablaba antes con Antonio, puedo escribir sobre inteligencia artificial y puedo coincidir con él en las mismas ideas sobre la inteligencia artificial. Lo que protege el derecho, la propiedad intelectual es mi creación, mi redacción, mi artículo, y el de Antonio pues será el suyo. A lo mejor coincidimos en las mismas ideas, pero las creaciones son distintas, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Tampoco son objetos de propiedad intelectual las disposiciones legales o las reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, los actos, acuerdos y deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos y sus traducciones. Pero ojo, no son objeto de propiedad intelectual efectivamente todas estas disposiciones legales, pero si un editorial hace un código específico sobre unas leyes, esa edición estará protegida porque es una creación. ¿De acuerdo? Entonces, que os quede claro, obra original y lo que se protege es la creación y no la idea. Bien, ¿y a quién va a proteger? Bueno, pues en principio va a proteger en primer lugar a los autores, ¿no? Los autores, la ley de propiedad intelectual me va a reconocer a los autores y a los titulares de otros derechos, como veis ahí, ¿no? ¿Quién es el autor? Bueno, pues el autor es el que crea en primera instancia.
y es el que tiene derechos para autorizar o prohibir cualquier acto de disposición o de explotación de la obra. Y por otro lado, existen otros titulares de derechos, como pueden ser los editores, los intérpretes, los traductores, los que hacen radiodifusión, los que ejecutan las fotografías, los dobladores, etc., ¿no? Bueno, pues estos también están revestidos de otro tipo de derechos, ¿no? Pues a todos estos titulares de derechos se les va a conferir, a los titulares de derechos, no a los autores, sino a los titulares de derechos se les va a conferir derechos bajo el nombre de prestaciones. Es decir, vamos a hablar de prestaciones, no vamos a hablar de derechos. Las prestaciones, fijaros que se van a proteger independientemente de que aquello que contengan esté o no protegido y sea o no original. Es el caso que os decía antes, por ejemplo, de los códigos de leyes, ¿no? Las leyes ya hemos visto que no están protegidas por derechos de autor, pero si yo hago una edición especial, un código que recoja determinadas leyes, esa edición estará protegida. Y esos derechos son los que se llaman prestaciones. Por tanto, en las prestaciones no se requiere, como en las autorías, no se requiere originalidad. Lo que se protegen son otros motivos, como por ejemplo, pues la inversión que ha hecho esa persona en realizar una edición o una recopilación, etcétera, etcétera, o una traducción, y eso ahí es lo que se protege. ¿Y qué es lo que protege, ¿no?, la propiedad intelectual? Pues el conjunto de derechos que protege la propiedad intelectual vamos a dividirlos en derechos morales y en derechos patrimoniales. Los derechos morales, son irrenunciables e inalienables y duran durante toda la vida del autor. Están regulados en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual y constituyen, esto sí, una lista cerrada, o sea, son los que están en el artículo 14 y ninguno más. Así, por ejemplo, constituyen derechos morales, el derecho de divulgación y en qué forma lo voy a divulgar, es decir, el autor va a decidir si quiere divulgar o no quiere divulgar la obra, y en el caso de quererla divulgar, en qué forma la va a divulgar. Le protege, le confiere el derecho de divulgarla bajo un seudónimo o bajo su nombre, es decir, la autoría o el seudónimo. ¿De acuerdo? Yo creo que lo tengo esto en otra diapositiva, sí, efectivamente. Le concede el derecho de paternidad o atribución y este es un derecho perpetuo, es decir, este es un derecho que no caduca. Aquí tenemos, por ejemplo, en una foto a Cervantes. Bien, pues la paternidad del Quijote siempre se le va a atribuir a Cervantes, es decir, eso no caduca. Bien. Se le va a reconocer también la integridad de la obra y eso también es perpetuo. Y siguiendo con el ejemplo de Cervantes, pues lo que no podemos hacer es cargarnos una parte del Quijote porque no nos gusta, ¿no? O porque nos parece muy largo. No. Tiene derecho a que la obra sea íntegra. Tiene derecho también a modificar la obra. Tiene derecho también a retirarla del comercio, es decir, a arrepentirse. Y tiene derecho a tener el primer ejemplar, el ejemplar único. Claro, evidentemente, ese derecho del arrepentimiento o el acceso al ejemplar único, si está en posesión de otra persona, él tiene derecho a quedarse con ese ejemplar, lógicamente tendrá que retribuir su valor. Es decir, si yo tengo el ejemplar 1, el único, y el autor mañana me dice que lo quiere, me tendrá que compensar que yo le vaya a devolver ese derecho. Pero sí que tiene derecho, efectivamente, a recuperar ese ejemplar único. Luego tenemos los derechos patrimoniales exclusivos que vienen regulados en los artículos 17 a 23 de la Ley de Propiedad Intelectual y son los que le permiten al autor obtener un beneficio económico por la utilización de la obra. Todos estos derechos, o sea, fijaros que estos derechos sí se pueden ceder, ¿no? Y cualquier autor tiene la facultad de autorizar o prohibir de cualquier forma la explotación. Existen 4 categorías, la ley distingue entre 4 categorías de estos derechos patrimoniales, ¿no? En este caso sí que es una lista abierta.
Se han puesto estas 4 categorías como generales, pero si mañana sale otro tipo de ceder derechos, entendemos que efectivamente es una lista abierta. Tendríamos, por ejemplo, los derechos de reproducción, que es pues, el derecho de hacer copias, el derecho de almacenamiento, etcétera. El derecho de distribución, que se refiere al reparto de ejemplares físicos de una obra, ¿no? Cuando hablamos de distribución a través de Internet, cuidado, que no hablamos de distribución en sí mismo. Cuando hablamos de distribución a través de Internet, nos referimos a cesión de derechos. Es decir, lo digo porque si tenemos distribución a través de Internet, cuidado, porque no es lo mismo que distribución de ejemplares. Y ahí podemos tener un problema. El otro derecho que nos concede patrimonial en la otra categoría sería la de comunicación pública. Por ejemplo, pues podría ser una presentación de un libro, una comunicación dramatizada, es decir, doy a conocer la obra, pero no distribuyo ejemplares. Eso sería la categoría de comunicación pública. Y luego estaría la categoría de transformación, es decir, cualquier modificación de la obra de la que surja una obra nueva supone transformación. Un ejemplo muy claro, cuando hago una versión cinematográfica de un libro, ahí tenemos un derecho de transformación. Bueno, pues todo esto, evidentemente, todo esto requiere autorización del autor, salvo que se pueda aplicar un límite o excepción. Si no lo hago, voy a estar infringiendo el derecho de propiedad intelectual. Bien. Y seguimos con los derechos patrimoniales y vamos a hablar de los derechos de remuneración, ¿no? Hemos visto que en las 4 categorías anteriores necesitaban la autorización del autor, salvo que efectivamente se aplicara un límite. Y vamos a ver ahora que además de los derechos patrimoniales existen los de simple remuneración. En estos, el autor no tiene la facultad de autorizar o prohibir absolutamente nada, ¿no? Porque son actos de explotación. Son actos de explotación que están autorizadas por ley y a cambio se le confiere al titular un derecho de remuneración, es decir, un derecho de recibir una compensación en dinero, ¿no? Un ejemplo de estos derechos de remuneración, estos derechos patrimoniales de remuneración, sería la copia privada, ¿no? ¿Qué es la copia privada? Bueno, pues no, me acabo de saltar, espera. Para atrás, dale para atrás. La copia, uno de estos ejemplos sería la copia privada. La copia privada es, la ley faculta a los usuarios, efectivamente, si yo tengo un libro, puedo coger y copiarlo en mi casa y hacer una copia. Lo que no puedo hacer es llevarlo a una copistería y sacar copias. Eso no me deja la ley. Bien, la copia privada, efectivamente, sí. Bien, en el caso de que saque copias en una copistería, esto ya no estaría dentro de los límites que me autoriza la ley, ¿no? Estos límites y estas remuneraciones generalmente están fijados en el Real Decreto de 2017, ¿no? Y las remuneraciones también se fijan ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, sería la remuneración que pagan las universidades por tener sus libros y los artículos en la intranet, ¿no? Entonces, ahí hay que pagar normalmente a las sociedades gestoras una cantidad de dinero, ¿no? Todas estas cantidades están reguladas. ¿Y eso por qué? Pues porque es un límite que pone la ley y el autor ahí no tiene nada que decir. Es decir, la universidad tiene derecho a colgar en la intranet todas esas copias, pero sí que tiene derecho a recibir esa remuneración. Bien, vamos ahora con la duración de los derechos de autor, ¿no? ¿Cuánto duran los derechos de autor? Hemos dicho, si os acordáis, al principio dijimos que la propiedad intelectual está limitada en el tiempo, ¿no? Las obras originales están vigentes durante toda la vida del autor o 70 años tras su fallecimiento. En el caso de autores que hayan fallecido antes del 7 de diciembre del 87, el periodo de protección dura más, dura 80 años. Y una vez transcurridos esos plazos, se puede utilizar la obra
sin autorización. Fijaros también una cosa, que los derechos morales son perpetuos, no todos, pero el derecho de paternidad y el derecho de integridad son perpetuos. Ya os comenté antes, efectivamente, que yo no puedo decir que el Quijote lo escribió Almudena Gray. No, no puedo, porque el derecho de paternidad es perpetuo, no caduca. Y luego tenemos la duración de los derechos conexos. Hay otros derechos conexos que depende de cada derecho van a tener una duración u otra. Pues, por ejemplo, las editoriales, normalmente los derechos de esas editoriales suelen ser de 25 años, los de las fotografías suelen ser 2, etc. Entonces hay que consultar la ley para ver cada derecho conexo cuál es la duración que tiene. Bien, vamos a ver ahora las autorizaciones. Bueno, aquí este esquema es un poquito, yo he hablado efectivamente del uso de obras ajenas, voy a hablar de los usos permitidos por la ley, los usos con autorización de titular son los que hemos hablado antes, y ya hemos visto que después de que pasa el periodo de protección, esos 70 o 80 años, pasan al dominio público. Mientras que no estén en dominio público o no estén en los límites en esos usos permitidos por la ley, vamos a necesitar una autorización previa, una autorización individual, y lo vamos a hacer directamente a través del autor o de entidades de gestión. Bien, ¿y qué son las autorizaciones? Bien, las autorizaciones las confiere generalmente el titular, ¿vale? Si está una obra protegida, para poder explotarla vamos a tener que pedir autorización. Pues ¿cómo vamos a pedir o cómo tiene que ser esa autorización? Tiene que ser autorización directa del titular, normalmente será por escrito. A ver, que sea por escrito no es un requisito de la ley, pero es un requisito para salvaguardarnos nosotros. Sabéis que en España existe libertad de contratación, pero yo recomiendo encarecidamente que sea por escrito, y cuanto más amplia sea, mejor. ¿Por qué? Porque si es por escrito voy a salvaguardar tanto los intereses del autor como los míos, ¿de acuerdo? Repito que no hay una forma concreta para poner cuáles son los derechos y obligaciones que yo tengo. Puede ser incluso como reserva de derechos o como aviso legal. Fijaros que muchas veces en las páginas web, si vamos al pie de página, tenemos en los avisos legales una reserva de derechos, ¿no? Y en esa reserva de derechos se suelen añadir cláusulas sobre los usos autorizados o no que yo pueda hacer de los contenidos que están en esa página web o en ese blog. Entonces se puede hacer porque yo tengo un contrato y lo tengo por escrito, o simplemente a través de esa página web con los avisos legales, o a través de los llamados Creative Commons, que no voy a hablar yo porque va a hablar después mi compañero Antonio. Después, además de estas autorizaciones otorgadas directamente por el titular de derechos, vamos a tener las licencias de los titulares, se pueden ceder mediante las entidades de gestión. ¿Qué son las entidades de gestión? Bueno, pues son entidades, asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a gestionar los derechos de autor. Pues un ejemplo que todos conocéis es la SGAE. La SGAE es una entidad de gestión, ¿vale? Lo que hacen esas entidades de gestión generalmente es, cuando se trata, por ejemplo, de la cesión de un solo derecho o de una sola obra, pues lo normal es que vaya directamente al titular, cuando se trata de un acto de explotación aislado. Pero cuando se trata de actos de explotación masiva, lo mejor que podemos hacer es dirigirnos a esas entidades de gestión, ¿no? Y además es conveniente hacerlo a través de esas entidades de gestión, puesto que una sola licencia me va a comprender una cantidad de actos de explotación distinta. Y dependerá de lo grande o lo masiva que sea esa autorización, voy a pagar una tarifa u otra tarifa por ella, ¿no? Además de eso, la ley me confiere una serie de límites y excepciones. Digamos que
la regla general es que cualquier uso va a requerir de autorización, salvo que efectivamente pueda ser objeto de un límite o de una excepción. Esos límites y esas excepciones vienen regulados en los artículos 31 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. Y algo interesante que tenéis que saber es que esos límites tienen que ser objeto de una interpretación estricta, no de una interpretación amplia. ¿Por qué? Porque puedo dañar efectivamente a los titulares de derecho. Entonces, cuando yo interpreto estos límites, los voy a interpretar de acuerdo al convenio de Berna, que recordáis que os hablaba en primer lugar, y voy a hacerlo con lo que se llama la regla de los 3 pasos. ¿Y qué dice esta regla de los 3 pasos? Bueno, pues en primer lugar que las excepciones se van a aplicar en casos concretos y se van a aplicar siempre que no entren en conflicto con la natural explotación de la obra y además que no cause daño o perjuicio al titular de la obra o al titular de los derechos. ¿Cuáles son los límites que otorga la ley al usuario más conocidos? Por ejemplo, la copia privada, que no es en un establecimiento abierto al público, sino en mi casa o con mis propios medios puedo efectivamente hacer esa copia privada de una obra que ya he adquirido, ¿no? Otro límite que tendríamos sería, por ejemplo, la cita. La cita, que no lo podemos hacer en cualquier sitio, ¿no? La cita es cuando yo la incorporo pues, con un fin docente o investigación y tengo que citar el autor, la página, el trabajo, pero no lo cito porque sí, sino porque efectivamente se trata de un trabajo docente o de investigación. Otro caso sería, por ejemplo, las ilustraciones con fines educativos, ¿no? Que nos lo marcan los artículos 32.3 y 32.4 de la ley, ¿no? Y importante, las ilustraciones con fines educativos, ¿quiénes las pueden hacer? Pues aquellos centros que imparten educación reglada. Si yo tengo una academia de conducción o una academia de oposiciones o una academia que no imparte educación privada, tendré que pedir autorización para hacer esas ilustraciones con fines educativos. Educación privada. No, educación reglada es puedo, educación privada no puedo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa que podré hacerlo, por ejemplo, es, por ejemplo, reproducir, pues puedo sacar una fotografía de un anuncio que está puesto en una marquesina en la vía pública y lo puedo reproducir. Aquí, por ejemplo, Antonio ha puesto pues, un semáforo. Yo puedo sacar una fotografía de un semáforo y reproducirlo, ¿no? O puedo hacer un vídeo de una escultura y reproducirlo en mi feed o en donde quiera, ¿no? Y, por ejemplo, las parodias, puedo hacer una parodia también, o aquellos usos que se hacen para personas con discapacidad, etc. Todos estos límites, repito, lo tenéis contemplados en la ley en los artículos 32.3 y 32.4. Bien, pues ahora le cedo la palabra a Antonio, que os va a dar la parte pues, más práctica de esta ley de propiedad intelectual, para que vosotros veáis esas herramientas que podéis utilizar sin que podáis estar dañados por los derechos de explotación. Sí, bueno, no queríamos acabar el webinar sin comentaros un poco la parte de las licencias Creative Commons, ¿vale? Las licencias Creative Commons nacieron de un movimiento de principios de los 80, del movimiento de cultura libre, ¿vale? Que lucha por la necesidad de la libre distribución del conocimiento y la cultura, ¿vale? Estas licencias, ¿vale? Son un sistema muy sencillo que nos permite compartir todo el material que nosotros elaboramos con otras personas usuarias sin necesidad de que tengan que solicitar permiso ni pagar por ello. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma forma podemos utilizar esos materiales ajenos licenciados con Creative Commons libremente, siempre y cuando cumplamos, que eso es importante, hay que cumplir los requisitos que establecen las licencias correspondientes, ¿vale? ¿Qué características tienen estas licencias? Gratuitas, no tienen coste. Legales, están basadas en los derechos de autor.
no son exclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que son compatibles con otro tipo de licencias, ¿vale? Son complementarias. Son sencillas, es un sistema sencillo y rápido, simplemente con, como veremos, con el logotipo de cada una de las licencias ya sabemos cuáles son los requisitos que debemos cumplir. ¿Vale? Son reconocidas internacionalmente y además son irrevocables. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se elimine la licencia Creative Commons, todas las copias en circulación con anterioridad a esa fecha van a seguir teniendo la licencia Creative Commons. 4 aspectos importantes de esta licencia: la atribución, el muñegote, ¿vale? El permiso o no de modificar, ¿vale? No modificar. La misma licencia, es decir, que la puedo compartir, pero utilizando la misma licencia. Y permito su uso, pero siempre y cuando no sea comercial. Es decir, que otros pueden copiar, distribuir, mostrar, ejecutar o modificar mi trabajo, ¿vale? O tu trabajo, pero solo para propósitos no comerciales. Si hay un propósito comercial detrás, ¿vale? Tendría que hablar con el autor, porque no podría utilizar esa herramienta. Entonces, los materiales licenciados bajo Creative Commons presentan la combinación de una o varias de estas condiciones, de estas 4 condiciones, ¿de acuerdo? Dando lugar ¿a qué? A 6 licencias diferentes, ¿sí? Primera licencia es la de reconocimiento, es decir, puedo utilizar, copiar, distribuir, mostrar el trabajo, pero siempre reconociendo quién es el autor, ¿vale? Reconocimiento y compartir igual. Es decir, tengo que reconocer quién es y además debo compartir con la misma licencia, ¿vale?, el trabajo derivado de ello. Reconocimiento, pero no comercial. Quién soy, pero no se puede utilizar para uso comercial. Lo mismo reconocimiento, pero sin obra derivada. ¿De acuerdo? Es decir, otros pueden copiar, distribuir, mostrar, ejecutar copias exactas, pero no modificarlas. Reconocimiento no comercial y compartir igual, o reconocimiento no comercial sin obra derivada. Vale, si queremos fomentar, como decía antes, teniendo el espíritu por las que se crearon estas licencias, lo suyo sería utilizar reconocimiento compartir igual, ¿no? La segunda opción. Si lo hacemos desde una perspectiva más economicista, a lo mejor podríamos utilizar esta, ¿no? El reconocimiento, ¿vale? Pero no comercial, es decir, te permito compartir mi obra, ¿de acuerdo?, sin modificarla y que no la utilices para usos comerciales. Si la utilizases para usos comerciales, lo lógico es que contactes con el autor y que se llegue a un acuerdo, por lo menos tener la autorización expresa, como bien decía mi compañera Almudena, tener la autorización expresa del autor para hacer esa distribución, tratamiento de la obra. ¿Vale? Entonces, vale, si vamos a elaborar cualquier contenido, deberíamos utilizar o tener la disponibilidad de utilizar fuentes, ¿vale?, o elementos multimedia o imágenes, vídeos, sonidos, ¿vale?, para realizar nuestros documentos. ¿Dificultad? Pues la dificultad es encontrar, ¿vale?, sitios donde nos ofrezcan ese contenido de libre distribución, ¿vale?, o con licencia Creative Commons, ¿vale? Recordaros que el Creative Commons sería el contrapuesto al copyright. Es decir, el copyright prohíbe cualquier distribución de un elemento, es decir, cualquier explotación, todos los derechos son reservados, mientras que el Creative Commons algunos derechos están reservados. ¿De acuerdo? Entonces aquí os vamos a dejar un listado de fuentes de recursos, ¿vale?, de distribución con Creative Commons. Bancos de imágenes, ¿vale?, CC Shield, buscador de Creative Commons para localizar imágenes, Flickr, CC, Google, ¿vale?, incluso Google nos permite filtrar. Si vamos a herramientas, derechos de uso, en cualquier caso siempre es conveniente comprobar la licencia donde está, ¿de acuerdo? Pixabay, Pixels, Gratisography, Pixino, cualquiera de ellas, si entráis, nos va a permitir realizar una búsqueda de imágenes con la licencia. Lo que tendríamos que ver es qué tipo de licencia tienen,
¿de acuerdo? Siempre va a haber la parte de reconocimiento o incluso puede ser, sin reconocimiento, que no la puse aquí, hay una que es de dominio público, ¿vale? Que sería, digamos que como esos 3 niveles, tendríamos copyright, que sería todos los derechos reservados, dominio público, ningún derecho reservado, y luego algunos derechos reservados, que sería el Creative Commons. Fuentes de recursos, vale, bancos de imágenes, ahí tenéis un montón. Ojo, porque cuando entramos en cualquiera de ellas, lo que te van a mezclar es las que son Creative Commons con las que tienen licencia de pago. Entonces hay que escoger las que son Creative Commons y que se pueden utilizar, si no ya te van a exigir un pago, ¿de acuerdo? En todas ellas suelen tener ese tipo de combinación, ¿vale? Y además, bastantes de ellas exigen también el registro, es decir, tenemos que registrar, crearnos un usuario para poder compartir. Bancos de iconos, ¿vale? Los más conocidos, Flaticon o Freecons, ¿vale? Algunas páginas están en inglés, con lo cual los términos de búsqueda tendremos que hacerlos en inglés, ¿de acuerdo? Y nos van a permitir descargar pues cientos de miles de iconos, ¿de acuerdo? Bancos de música, también tenemos algunas páginas web que nos permiten acceder y descargar sonidos, música, pues para un vídeo de YouTube, poner de fondo la intro de un vídeo para una publicidad, etcétera, ¿de acuerdo? Más bancos de vídeos, YouTube, Vimeo, Pixabay, Pixels, veis que estos son los mismos que habíamos visto en el caso de las imágenes, porque permiten la búsqueda de imágenes y sonidos, ¿de acuerdo? Es muy a Videvo también, por ejemplo, Cover, Videacy. Bancos de sonidos, Soundable, Zapplus, 99 Sounds, ¿vale? Todos estos nos permiten, o SIS también, nos permiten descargar sonidos, pues para una aplicación, para el sonido de un botón, para eso, para vídeos, para lograr presentaciones, para lo que necesitemos. Y solo eso, ahí tampoco hemos entrado en ninguna de ellas, pero bueno, si queréis entrar en cualquiera de ellas, clic en el enlace de la presentación, vais, aquí veis que podemos buscar varios y podemos buscar, por ejemplo, gatos, ¿vale? Un cat, y nos saldrían todas las que están libres. Ojo, como os decía, porque aquí siempre van a mezclar la parte de los que están libres con las que son de pago, y aquí esta concretamente, CC Search, nos permite hacer búsqueda de imágenes y sonidos, ¿vale? Podríamos buscar y ver en cada uno de ellos, pues en función del tipo de Creative Commons, ¿vale? By Creator. Entonces, en este caso sería que hay que decir que es by Creator, sería el autor. Habría que nombrarlo si utilizamos esta imagen. Y nada más, hasta aquí tenéis eso, el listado de todas las fuentes que podéis acceder en el momento que os pasemos la presentación. Y nada, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, duda que podáis tener. Nair. Sí, perfecto. Pois moitas gracias a Antonio, bueno, e a Almudena tamén, persoas expertas do IGAP Responde. Lembramos aos asistentes que, bueno, poden solicitar este asesoramento en liña en diferentes ámbitos, como por exemplo este ámbito xeral, pero tamén os ámbitos financeiros, de negocio, de operacións, persoas, emprendemento ou para investimentos a partir de 500.000 euros. Bueno, xa nos chegan algunhas mensaxes. Por exemplo, José, dinos, bos días, as melloras dunha patente dun xogo pódense patentar? Bueno, a ver, en primer lugar, aclarar otra vez que estamos aquí, es decir, este webinar es de propiedad intelectual, no es propiedad industrial. Por lo tanto, como propiedad intelectual no es objeto de patente. Las patentes son objeto de propiedad industrial. En el caso de propiedad intelectual, que sería nuestro caso, lo que se puede efectivamente registrar, pero no se concede una patente, sino un copyright, que decía Antonio, es decir, los derechos protegidos, son aquellas obras originales que son fruto del intelecto de un autor y que son decisiones libres y creativas. ¿Esto qué quiere decir? Que no vienen impuestas por reglas del juego. En el caso de que venga impuesta por reglas técnicas o reglas del juego, ya no se pueden registrar. En ese sentido, hay una sentencia del Tribunal Supremo, que bueno, ahora no me acuerdo la fecha, ¿no? pero que es ejemplarificante en este sentido, ¿no?
que dice que en el caso, por ejemplo, de partidos de fútbol, no se da la originalidad a ninguna modificación porque viene impuesto por reglas de juego, ¿no? Sería el caso, efectivamente, sería este el caso, ¿no? No es objeto de patente, sería objeto de propiedad industrial y por tanto no objeto de patente. ¿De acuerdo? Moi ben, en calquera caso, se queredes ver máis en detalle cal son as vosas necesidades, animamos vos a solicitar ese asesoramento gratuito a través da ligazón que tedes no chat. Cheganos máis preguntas, como por exemplo, José Antonio, hola, poderíades facer unha pequena explicación sobre a licencia MIT e licencia copyleft? Sí? A ver, las licencias copyleft y las de copyright, pues efectivamente la copyleft nacen en el caso de programación informática, gracias al software. Y la copyright se refiere a todo tipo de creaciones, ¿no? A otro tipo de creaciones, pueden ser artísticas, etc. Es lo mismo, solo que a una se le da un nombre porque proviene del software y a otra se le da otro nombre porque procede de obras de otro tipo, literarias, artísticas, etc. Pero viene a ser lo mismo, es exactamente igual. Es decir, a veces nos pasa, sobre todo en el derecho digital, en el mundo digital, no en el derecho digital, en el mundo digital, que le empezamos a dar nombres sajones y nos liamos. Entonces, mejor en estos casos acudir a la ley, acudir a los límites que existen en la ley, que son los que son y no hay otros. ¿De acuerdo? Moi ben. Outra pregunta, Juan Ramón, dinos, ¿la propiedad intelectual puede ser compartida? Por ejemplo, 3 personas o autores han creado un programa de formación en el que se trabajan competencias específicas con los alumnos para formar a personas con discapacidades varias. Sí, efectivamente, y está regulado en la ley de propiedad intelectual como licencias compartidas o como los coautores. Está perfectamente regulado. Sí, se puede, efectivamente. Puede ser compartido, sí, sin problema. También nos pasaría lo mismo en el caso de la propiedad industrial. Moitas gracias, José. Dinos que moitas gracias desde Cumana de Venezuela. Idoia de Luxán dinos que estaría moi ben enfocar un curso complementario sobre como manexarse na plataforma que as empresas online usan os delitos de propiedade intelectual, de cuestións un pouco máis complexas, por exemplo, as tipografías. Recollemos a túa percepción, Idoia. Non sei se tedes máis preguntas, e senón Almudena, Antonio, se tedes algunha reflexión final sobre esta cuestión. Sí, efectivamente, lo que apuntas es interesante, o sea, ver, y además cómo está evolucionando todo y sobre todo también en el campo de la inteligencia artificial. Lo que nosotros queríamos en este webinar dar, digamos, unas pinceladas generales de lo que es la ley de propiedad intelectual. Luego, efectivamente, nos podíamos meter en profundidad y ahí, bueno, pues, todo lo que es de la sociedad de la información tiene pues aplicaciones muy interesantes y luego ahora con la inteligencia artificial pues también, ¿no? Pero eso sería ya meternos muy en profundidad. Pero sí, efectivamente es interesante. Hay una pregunta más. Nacho, Sí, perdona, Nair, sí hay una pregunta de Nacho, me parece sí. interesante. Sí, tamén tedes unha pregunta de Carlos, pero entraron agora. Nacho di que é un artesán de 44 anos e toda a miña obra creativa é original miña. Que podo facer para protexela ou que se recoñeza que é súa? A ver, Nacho, como dije al principio, el derecho de propiedad intelectual no hace falta que sea objeto de cualquier acto tuyo para que sea reconocido de protección. Es decir, por el simple hecho de ser una obra original tuya, está protegida y no puede ser copiada. Ahora bien, si esto es como todo, es decir, si tú quieres que se te va a reconocer los derechos igual, pero si tú quieres tener una mayor protección, puedes efectivamente registrarla como propiedad tuya. Pero desde el mismo momento en que tú haces esa creación de la obra, está protegida y todos los derechos de explotación son tuyos.
Nadie te puede decir, pero mira, es que no la registraste. No, no. Esa es la diferencia que hay fundamental con el derecho de la propiedad industrial. O sea, tu obra está protegida. Ahora, para mayor protección, efectivamente, puedes registrarla. Muchas gracias. Sí, Carlos, dinos un caso práctico. Un periódico publica 2 fotos de tu autoría sacadas de Facebook para ilustrar un artículo en su web. ¿Cómo proceder en este caso? Sobre todo si contactas con ellos y pasan de ti. Vale, esto es como todo. A ver, nos vamos al caso concreto. Contactas con ellos y pasan de ti, pues a lo mejor porque no has dado con la persona adecuada, ¿no? Lo ideal sería efectivamente intentar negociar con ellos que están vulnerando derechos de autor, y si no, bueno, pues tendrías que hacer un demanda, o sea, valorar si te vale la pena demandar que están utilizando obra original tuya o no. Y luego, al ser fotografía, ver cuánto tiempo hace que efectivamente pasó desde la fotografía, ver si te citaron o no te citaron en esa foto, porque podía haber habido un pie de página que dijera foto hecha por, y te hubieran reconocido o no. Es decir, eso habría que verlo. Desgraciadamente, pues efectivamente se ve mucho la utilización, y hacemos mucho la utilización de obras ajenas, porque como está casi siempre a disposición de todo el mundo a través de Internet, por eso es bueno que tú pongas en tu blog o donde hayas publicado esas fotografías un aviso legal en el que adviertas qué uso se puede hacer de esas fotografías, qué cesión de usos haces de esas fotografías. ¿De acuerdo? Si temos máis preguntas, Juan Ramón dinos, pregúntanos se pode ser unha entidade propietaria intelectual dunha creación. Sí, puede ser, efectivamente, una persona jurídica puede ser. Idoia de Luxán dinos tamén, perdón, un matiz, sobre todo como rastrexar, como distribúen as empresas a túa creación ou obra. Eso ya, eso lo... No existe una herramienta, ¿no? Tenemos de programas informáticos que permiten, estoy pensando ahora en el Turnitin, por ejemplo, que te permite ver la originalidad de una obra y buscar todas las... Claro, tienen que ser contenidos digitales. Lo veo difícil, ¿vale? Pero no existe una herramienta única para realizar esa tarea. Tamén Drositas nos dice, ao fío do que preguntou o Nacho, se outra persoa reproduce unha obra túa con lixeiros cambios para comercializala, segues estando protegido? Sí, exactamente. Es decir, tú date cuenta que lo que está protegiendo la ley de propiedad intelectual es la obra original. Si tú haces ligeros cambios, tendrías además como mínimo los derechos conexos. Es decir, te está protegiendo exactamente igual. Si yo, por ejemplo, el caso de un escultor, o es el caso de un libro, si yo mañana quiero llevarlo al cine, yo tengo que pedir autorización. Pues si yo me baso en una obra escultórica y le hago ligeros cambios, efectivamente tengo que pedir. Imagínate que ahora coges el David de Miguel Ángel y lo pones pues con la mano distinta, ¿no? En otra postura. Evidentemente, aunque sea de dominio público, pero vamos, es un ejemplo que para ti es muy claro, que tú estás, de alguna manera, estás copiando. Por lo tanto, tendrías que tener, en estos momentos no puedes tener autorización de Miguel Ángel, porque es una obra de dominio público, ¿no? Pero sí que es para que veas el ejemplo. Si tú de repente, en vez de estar comiendo una manzana, está comiendo un jamón, pues eso evidentemente es una adaptación y tendrías que pagar. En este caso no, porque es dominio público, pero en el caso de Nacho sí. Nacho tamén pregúntanos onde podo registrar unha obra. Pódese registrar toda unha obra completa de 40 anos? Tú puedes registrar lo que quieras, sí, efectivamente, tú puedes registrar lo que quieras. Puedes registrar obra por obra o todo lo que quieras. Eso depende de ti. Y además eso lo puedes hacer incluso por internet, o sea, tienes
posibilidad de hacerlo a través del registro electrónico, ¿no? Allí te ves todo lo que tienes que aportar y lo puedes registrar a través de la plataforma de registro electrónico. Máis preguntas que temos por aquí. Mónica Fernández, dinos que se publico as miñas obras nas redes sociais segue estando protexida, verdade? Claro, a ver, tú como autor tienes derecho de divulgación. No te olvides, es decir, que cuando hemos hablado de cuáles son los derechos que tiene el autor, hemos hablado de derechos morales y hemos hablado de derechos patrimoniales. Y uno de los derechos morales que tiene el autor es el derecho de divulgación. Es decir, si yo quiero divulgar mi obra a través de redes sociales, es lo mismo que si la quiero divulgar a través de exposiciones, por ejemplo, ¿no? Ojo, que cuando tú publicas en las redes sociales, en esas redes sociales estás aceptando una serie de condiciones y ellos se reservan algún tipo de derechos. Entonces, ojo con esos derechos que ellos se reservan. Exactamente, exactamente. Por eso está muy bien que esa cesión que tú, a ver, en redes sociales seguramente que estés divulgándolo a través de Instagram. Pues léete bien la política de Instagram y qué es lo que ellos se reservan. Si lo haces a través de tu blog o a través de una página web, abajo es conveniente que pongas en el footer de la página un aviso legal y en el cual dices cuáles son las reservas que haces sobre tu obra. Si los demás pueden copiar, si no pueden copiar, si pueden distribuir, si no pueden distribuir, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de redes, lo que ha dicho Antonio, mírate bien las políticas de privacidad, que es lo que tú aceptas y lo que no aceptas. Dinos tamén, Carlos, que en referencia ao seu anterior comentario sobre as fotos que publicaron no xornal, nos pés de foto a atribución a fixeron, pero non a min, senón ao Departamento de Cultura do Concello, e iso que mesmo unha das fotos levaba a marca de auga coa miña firma, que oíu falar de procesos monitorios. Bueno, sí, pero vamos a ver, yo creo que esto no nos vamos a poner a hablar ahora de derecho procesal y a través de cómo puedes reclamar tus derechos de autor, ¿no? Los juicios monitorios son juicios rápidos, pero bueno, al final digamos que lo que es la fundamentación jurídica la tienes que hacer sobre la ley de propiedad intelectual. Posiblemente, aunque no es una entidad de gestión, posiblemente la publicación pensó que el concello tenía tus derechos y por eso lo citó. Pero ahí tienes tú que hablar con ellos y decir, bueno, es verdad que me citasteis, pero yo no di permiso para distribución, por ejemplo, o para reproducción. Y entonces eso tienes que hablar con ellos. De todos modos, como consejo, a veces vale la pena un mal acuerdo que un buen pleito, ¿eh? Cuidado, que haz cuentas y mira a ver lo que te va a salir, que el periódico te pague los derechos o lo que te va a salir el juicio. Nacho, sí. Que hagamos dejación de derechos, cuidado, ¿eh? Sí, Nacho, pregúntanos tamén que onde se registra a propiedade intelectual, que é iso do registro electrónico, se podedes concretar un pouquiño máis? Sí, lo tienes, mira, yo creo que te lo va a poner en pantalla Antonio en el Ministerio de Cultura. A ver, pónselo ahí en pantalla, sí. Lo tenías ahí antes. Y así lo ves y te resulta más fácil. Aquí, ¿ves? Registro de propiedad intelectual. Espera que nos lo compartí. Perdona, creí que lo estábamos compartiendo. Pero vamos a compartir para que te sea más fácil. ¿Ves? Tienes ahí en el Ministerio de Cultura y Deporte, es donde se encuentra el registro de la propiedad intelectual. Y tienes ahí cómo solicita el registro. Bueno, aquí en cómo solicita el registro, pincha ahí cómo solicita el registro. Y ahí puedes hacerlo electrónicamente. Tienes un enlace al registro electrónico y lo puedes hacer electrónicamente o en el registro territorial, ¿no? En presencia. Lo puedes hacer de las dos maneras. Entonces tienes todo, ahí tienes toda la información y el acceso lo tienes para el registro electrónico. Sí, si vas a cada una de ellas ya te claro, tienes ahí a la izquierda, ¿ves? Impreso de solicitudes
las tasas, lo que tienes que pagar, lo tienes todo ahí en esta página. ¿De acuerdo? Si pones registro de la propiedad intelectual en Google, ya te lleva directamente, ¿vale?, al Ministerio de Cultura y Deporte, liquidando siempre las tasas. Por cada expediente, obviamente, 8 euros. Como Telemática, 14,97 presencial. Como ves, no es elevado y evidentemente pues te protege, digamos que la protección es pública, ¿no? De la otra manera, pero eso no quiere decir, o sea, tú ten siempre en cuenta que el derecho a la protección lo tienes, nace desde el momento en que tú creas una obra original, independientemente que esté o no registrada. O sea, el derecho te protege igual. Moi ben, pois quedamos aquí. Ata aquí o webinar de hoxe. Lembren que nas próximas horas terán a súa disposición na nosa canle de YouTube a grabación do webinar. Tamén poden acceder a esta grabación a través da nosa web, responde.igape.es, onde tamén deixaremos compartida a presentación dos poñentes de hoxe. Lembren que se teñen calquera dúbida, na páxina web de responde.igape.es atoparán as canles para contactar connosco por correo electrónico, ou ben por teléfono, no chat, ou mesmo nas nosas redes sociais, onde tamén teñen disponible o formulario de contacto para solicitar asesoramentos en custe. Moitas gracias por acompañarlos, moitas grazas, dinos no chat, moitas gracias Antonio, moitas gracias Mudena, polos vosos coñecementos, polos requisitos e demais. Polo tanto, bueno, moitas gracias por acompañarnos e moi bo día. Un placer, unha aperta para todas e todos. Muchas gracias a todos por escucharnos.